¿Qué tal, crocheteras? Y bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. Como verán, el día de hoy vamos a tejer a la hermosa princesa Mérida. Y en este tutorial vamos a tejer lo que será el vestuario. Esta será la primera parte de 3 para finalizar por completo a nuestra princesita. El tamaño de esta hermosa doncella es de 18 centímetros, igual que el resto de las princesas que hemos tejido en este canal. Y recuerden que próximamente voy a estar subiendo el resto de las princesas de Disney que faltan para completar la colección completa. Así que déjame tu sugerencia de cuál princesita te gustaría tejer próximamente. Y eso sería todo. Por último, no olvides darle un like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ahora sí, pasemos con la lista de materiales que vamos a utilizar. Empecemos por el estambre. En mi caso estoy utilizando este hilo de algodón 100% de la marca Amigurumi. Grosor de él es de 2 milímetros. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier otra marca y cualquier otro grosor, teniendo en cuenta que si lo aumentan o lo disminuyen, el tamaño de su princesita puede variar. Y lo mismo con la aguja de crochet. Vamos a utilizar un ganchillo de crochet de 2 milímetros para el grosor de hilado de 2 milímetros. Esto varía según el grosor de su lana o estambre que estén utilizando. Y con respecto a los colores, en la descripción les voy a dejar los códigos de cada uno de los colores que he utilizado, los cuales han sido naranja para el cabello, para la piel utilicé esta tonalidad clara. Vamos a necesitar un poco de color blanco para el reborde de los ojos y un poco de color negro para el detalle de las pestañas y cejas. Para el vestido utilicé esta tonalidad de verde musgo o también sirve un verde oliva. Un poco de color mostaza para los detalles del vestido. Y por último, para la bolsita y los zapatitos utilicé una tonalidad oscura de marrón que puede ser chocolate o café. Para los ojitos utilicé estos que son ojos de seguridad de 10 milímetros. El tamaño es de 10 milímetros. Vamos a necesitar unos alfileres para sujetar algunas piezas. Y vamos a necesitar también una aguja lanera para coser el cabello sobre la cabecita. También pueden utilizar pegamento si tienen. Con eso se les facilitaría aún más el trabajo. También muy importante, marcadores de rondas, algodón siliconado o sintético antialérgico para rellenar todo lo que será el cuerpo de la princesita. Y por último, el rubor para las mejillas. En mi caso utilicé tiza de color naranja para colocarle en los cachetitos. Y por supuesto una brochita para ello. Y bueno, esos serán todos los materiales que vamos a utilizar. Por último, les dejo por acá la lista de abreviaciones que vamos a utilizar para realizar esta princesa, ya que también les voy a dejar subtitulado el patrón en pantalla. Y ahora sí, comencemos a tejer. Vamos a realizar primeramente el vestido y vamos a comenzar utilizando el color mostaza. Entonces vamos a iniciar tejiendo 24 cadenas. Recuerden ir pausando el video a medida de que van tejiendo, ya que yo voy a tejer un poco más rápido
de lo que ustedes lo harán. Así que por favor vayan pausando el video. Así es como se verían las cadenas. Una vez finalizadas, ahora vamos a cortar la hebra de hilo. Y esta será la primera parte del vestido, la parte superior del cuello. Ahora vamos a cambiar de color para verde musgo. Y vamos a realizar un nudo deslizado para obtener una cadena, y esta la vamos a agregar en las cadenas. Vamos a agregarla exactamente en la última cadena que tejimos. Pasamos la aguja y pasamos la cadena de color verde musgo. Ahora tejemos una cadena y en esta misma cadena vamos a tejer el primer punto bajo de la ronda número 1. En esta ronda vamos a tejer puntos bajos sobre cada una de las cadenas. Tejeremos en total 24 puntos bajos. Es decir, que vamos a tejer hasta finalizar toda la fila de cadenas. Y como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería. Esta será la parte de la blusa del vestido y esta la vamos a tejer en fila. Así que vamos a tejer ahora 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a tejer sobre la ronda número 1. Ahora vamos a cambiar de punto para medio punto alto y vamos a iniciar tejiendo la ronda número 2 con 4 medios puntos altos, 1 sobre cada punto. 4 medios puntos altos. Así. Ahora vamos a realizar el agujero por donde va a pasar el bracito de nuestra princesa. Vamos a realizar la manga. Para ello tejemos 2 cadenas y vamos a omitir 4 puntos. Contamos 4 y en el número 5 allí vamos a continuar tejiendo el siguiente medio punto alto. Y vamos a seguir tejiendo medios puntos altos, 1 sobre cada punto. Ahora vamos a tejer 8 medios puntos altos en total. Y aquí ya he finalizado los 8 medios puntos. Tejemos nuevamente 2 cadenas para realizar la otra manga. Así que hacemos lo mismo. Omitimos o saltamos 4 puntos bajos y en el número 5 allí vamos a continuar tejiendo el siguiente medio punto alto. Y por último tejemos 3 medios puntos altos más, es decir que en total vamos a tejer 4 medios puntos altos. Y con esto finalizaríamos la ronda con un total de 16 medios puntos altos. Y contando las 2 cadenas de las mangas serían 20. Continuamos con la siguiente ronda, la número 3. En esta ronda vamos a tejer 20 medios puntos altos, es decir que también vamos a tejer sobre las 2 cadenas que tejimos en cada manga. Tejeremos entonces un medio punto alto sobre cada uno y también sobre las 2 cadenas.
Con eso finalizaríamos con un total de 20 medios puntos altos. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería la ronda número 3. Continuamos con la siguiente ronda, la número 4. Tejemos 2 cadenas y giramos el tejido. Ahora, en esta ronda, la número 4, vamos a tejer 20 medios puntos altos y en la número 5 también tejeremos 20 medios puntos altos. Así que vamos a tejer 2 rondas de 20 medios puntos. Voy a tejerlas y ya les muestro cómo quedaría. Y como verán, aquí ya llegué hasta la ronda número 5. Con esto ya estaría finalizada la primera parte del vestido, que sería la blusa. Y ahora vamos a continuar tejiendo lo que será la falda del vestido. Para ello vamos a unir los dos extremos de la blusa de esta manera. Vamos a unirlos mediante un punto deslizado que vamos a realizar en la segunda cadena, justo cuando comenzamos la ronda número 5. En esa segunda cadena, allí vamos a enganchar la aguja y vamos a realizar un punto deslizado. Ahora tejemos 2 cadenas para iniciar la siguiente ronda, que será la número 6. A partir de ahora vamos a tejer en círculo. Entonces, en esta ronda, la número 6, vamos a tejer la secuencia de un medio punto alto y seguidamente en el siguiente punto un aumento de medio punto alto. De nuevo, un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Entonces, esta misma secuencia la vamos a repetir un total de 10 veces hasta finalizar la ronda. Y justo aquí ya finalicé la ronda número 6 y así es como se vería. Y antes de continuar con la siguiente ronda, vamos a unir los dos extremos de la misma manera. Enganchamos la aguja en la segunda cadena y realizamos un punto deslizado. Y levantamos 2 cadenas para iniciar la siguiente ronda, que será la número 7. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 4 medios puntos altos, uno sobre cada punto, y seguidamente un aumento de medio punto alto. Entonces esta misma secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda, es decir que la vamos a repetir 6 veces en total. Al finalizar la ronda tendremos un total de 36 medios puntos altos. Y así es como se vería. Para continuar con la siguiente ronda hacemos lo mismo, unimos los dos extremos realizando un punto deslizado en la segunda cadena del comienzo de la ronda y levantamos nuevamente 2 cadenas para iniciar la siguiente ronda, que será la número 8.
En esta ronda tejeremos la secuencia de 5 medios puntos altos, y seguidamente un aumento de medio punto alto. Y esta misma secuencia la vamos a repetir 6 veces en total, es decir, que la vamos a repetir hasta finalizar la ronda, con un total de 42 medios puntos altos. Así que voy a tejerla y ya les muestro cómo quedaría. Como verán, aquí ya finalicé, justo antes de unir los dos extremos, y así es como iría quedando la falda. Pasamos con la siguiente ronda, pero antes unimos los dos extremos, realizamos el punto deslizado y seguidamente 2 cadenas. Continuamos entonces con la ronda número 9. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 6 medios puntos altos, y seguidamente vamos a realizar de nuevo un aumento de medio punto alto. Esta misma secuencia la vamos a repetir 6 veces en total, es decir, hasta finalizar la ronda con 48 medios puntos altos. Y como verán, aquí ya finalicé. Esta sería la última ronda de aumentos. Ahora vamos a realizar el resto de las rondas, donde vamos a tejer únicamente medios puntos altos. Pero antes realizamos el punto deslizado y 2 cadenas. Ahora de la ronda número 10 a la número 15 tejeremos 48 medios puntos altos sobre cada una de las rondas. Es decir que vamos a tejer entonces 6 rondas de 48 medios puntos altos. Un medio punto alto sobre cada medio punto alto. Y esto hará el largo de toda la falda. Y no se vayan a olvidar de realizar el punto deslizado y seguidamente las 2 cadenas al finalizar cada ronda. Así que bueno, yo voy a realizar mis rondas y ya les muestro el resultado final. Como verán, aquí ya finalicé las 6 rondas y así es como quedaría el largo del vestido. Si ustedes quieren realizarlo un poco más largo, pueden realizar 1 o 2 rondas más. Pero hasta aquí llegaría. Entonces vamos a cortar la hebra de hilo. Y esta hebra la vamos a esconder entre los puntos del tejido. No se olviden de cortar estos restantes de hebra que nos quedaron en la parte superior. Justo aquí ya los corté. Y así es como quedaría el vestido. Ahora pasamos a realizar las mangas de la blusa. Aquí ya realicé una manga y las dos se realizan de la misma manera.
así que vamos a tejerla. Vamos a tomar el color musgo, el color verde musgo, y vamos a realizar un nudo deslizado para obtener una cadena y esta agregarla en el tejido. Entonces vamos a ubicarlos en la manga y justo sobre la ronda número 1 es donde vamos a comenzar a tejer y luego tejeremos sobre la 2 y la 3. Entonces vamos a iniciar en la ronda número 2, justo aquí. En realidad ustedes pueden comenzar en cualquier lado de la manga. Entonces vamos a agregar el color y seguidamente tejemos 2 cadenas. Sobre este mismo punto que agregamos el color, aquí vamos a realizar el primer medio punto alto para iniciar la ronda número 1. En esta ronda vamos a tejer un total de 10 medios puntos altos. Es decir que vamos a tejer un medio punto alto sobre cada punto hasta obtener 10 en total. Tejeremos alrededor de toda la manga hasta obtener 10 medios puntos altos. Como verán, aquí ya finalicé y lo último que vamos a realizar será unir los dos extremos mediante un punto deslizado, al igual que lo hicimos en la falda del vestido. Vamos a unir los dos extremos y seguidamente realizamos 2 cadenas para comenzar la siguiente ronda. Y a la número 2. Ahora de la ronda número 2 a la número 6 vamos a tejer 10 medios puntos altos en cada una de las rondas. Es decir que tejeremos 5 rondas de 10 medios puntos altos. No se olviden al finalizar cada ronda unir los dos extremos y realizar seguidamente las 2 cadenas para iniciar la siguiente ronda. Y por aquí ya finalicé hasta la ronda número 6 y así es como se vería. Una vez que hayan llegado hasta aquí, ahora vamos a cambiar de color para mostaza. Realizamos de nuevo un nudo deslizado para agregarlo en la manga y cortamos el color verde musgo. Para agregar el color vamos a realizar lo siguiente. Justo antes de unir los dos extremos en la ronda número 6, paso la aguja en la segunda cadena y antes de realizar el punto deslizado voy a agregar el nuevo color. Y el color verde ya lo podemos cortar. Ahora pasamos con la siguiente ronda, que será la número 7. Estas dos hebras la vamos a atar entre sí. Continuamos entonces con la siguiente ronda, la número 7. Tejemos una cadena y en esta ronda vamos a tejer en punto bajo. Vamos a cambiar para punto bajo y tejeremos en total 10 puntos bajos
en esta ronda la número 7. 10 puntos bajos en color mostaza. Y al finalizar vamos a unir los dos extremos en la primera cadena que tejimos. Realizamos un punto deslizado como siempre. Y cortamos la hebra de hilo. Esta hebra la vamos a esconder entre los puntitos de color mostaza de la manga. Y así es como quedaría. La otra la van a realizar de la misma manera. Es bastante simple. Y por último deberán realizar este detalle que hice en el pecho de la blusa, que fueron simplemente 2X de color mostaza con la ayuda de nuestra aguja lanera. Y así es como se vería. Este detalle es totalmente opcional. Entonces esto sería lo último y este sería el último paso para finalizar el vestido. Ahora pasamos a realizar las zapatillas o zapatitos. Vamos a utilizar el color marrón oscuro. Y vamos a iniciar tejiendo 6 cadenas. Al finalizarla vamos a iniciar la ronda número 1, la cual la vamos a tejer sobre las cadenas. Entonces vamos a tejer un aumento de punto bajo en la segunda cadena a partir de la aguja. Seguidamente tejemos 3 puntos bajos, uno sobre cada cadena. Y nos sobra una cadenita donde vamos a tejer 4 puntos bajos en la misma cadena. Es decir, 4 puntos bajos sobre un mismo punto. Ahora continuamos tejiendo del otro lado y de nuevo realizamos 3 puntos bajos. Y por último nos va a sobrar una cadenita donde vamos a tejer un aumento de punto bajo. Con esto finalizamos la ronda número 1 con un total de 14 puntos bajos. Y vamos a iniciar la ronda número 2, así que vamos a preparar el marcador de vueltas para marcar el primer punto de la ronda número 2. Entonces vamos a tejer el primer punto justo en el primer punto de la ronda número 1 que tejimos. Vamos a tejer un aumento en este punto, es decir que tejeremos 2 puntos bajos. Y vamos a marcar el primer punto bajo. Seguidamente, luego de tejer el aumento, ahora vamos a tejer 4 puntos bajos, uno sobre cada punto. Y luego de tejer los 4 puntos bajos, ahora vamos a realizar 4 aumentos de punto bajo, un aumento al lado del otro, es decir, un aumento sobre cada punto. Tejeremos 4 aumentos. Y ahora del otro lado repetimos la misma secuencia. 4 puntos bajos, uno sobre cada punto,
por último, en el punto que nos sobró, allí vamos a realizar un aumento de punto bajo. Con esto finalizamos la ronda con un total de 20 puntos bajos. Ahora pasamos a tejer la ronda número 3. Donde vamos a tomar únicamente la hebra de atrás de cada punto. Tejeremos 20 puntos bajos, pero tomando solo la hebra de atrás de cada punto, es decir que tejeremos en BLO. Vamos a realizarlo hasta finalizar la ronda. Y aquí ya finalicé y así es como se vería. Pasamos a tejer la ronda número 4, donde vamos a tejer 20 puntos bajos, tomando las 2 hebras de cada punto, es decir que tejeremos puntos bajos normales, 20 en total, hasta finalizar toda la ronda. Como aquí que ya he finalizado. Ahora pasamos con la última ronda, la número 5. Tejemos inicialmente 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Y ahora vamos a realizar disminuciones de punto bajo. Vamos a realizar 6 disminuciones de punto bajo, una al lado de la otra. 6 en total. Y por último volvemos a tejer 4 puntos bajos en los últimos 4 puntos que nos sobraron, uno sobre cada punto. Y con esto finalizamos con un total de 14 puntos bajos. Así es como quedaría el zapatito. Para finalizar realizamos un punto deslizado en el siguiente punto y cortamos la hebra de hilo. Como ya saben, este restante de hebra lo escondemos entre el tejido. Y ahora ustedes deberán realizar otro zapatito de la misma manera. Aquí ya tengo mis 2 zapatitos y eso sería todo con ellos. Pasamos a realizar el último accesorio, que será la bolsita de nuestra princesa. Vamos a utilizar color marrón oscuro, el mismo que utilizamos para los zapatitos, y vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico de 8 puntos bajos. Vamos a tejer 8 puntos bajos dentro de este anillo. Lo cerramos al finalizar y vamos a iniciar la ronda número 2. En esta ronda vamos a tejer 8 aumentos, es decir que vamos a tejer únicamente aumentos. Marcamos el comienzo de la ronda y vamos a tejer un aumento al lado del otro.
2 puntos bajos sobre un mismo punto. Al finalizar esta ronda tendremos un total de 16 puntos bajos. Justo aquí ya finalicé y así es como se vería. Ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 3. De la ronda número 3 a la número 6 vamos a tejer 16 puntos bajos. Es decir, que tejeremos 4 rondas de 16 puntos bajos. Esto hará el largo de la bolsita. Así que bueno, voy a tejer estas rondas y ya les muestro cómo quedaría. Un punto sobre cada punto, tejeremos en círculo. Es decir que al finalizar no vamos a unir ningún extremo con nada, vamos a tejer simplemente 4 rondas en círculo, cada una de 16 puntos bajos. Y este sería el resultado. Así. Con esto ya estaría finalizada la parte, con esto ya estaría finalizada la bolsita y por último vamos a tejer 25 cadenas directamente. Como verán, aquí ya finalicé las 25 cadenas y ahora vamos a realizar un punto deslizado en el otro extremo de las cadenas. Es decir, vamos a ubicar la mitad de la bolsita justo enfrente de las cadenas. Allí vamos a enganchar la aguja y realizamos un punto deslizado. Y esta hebra ya la podemos cortar. Escondemos el sobrante de hebra que nos haya quedado y bueno, este sería el resultado final de la bolsita. Así que con este accesorio finalizaríamos el tutorial de la primera parte de la hermosa princesita Mérida. Ya saben que en los próximos tutoriales, en la segunda y en la tercera parte, vamos a continuar tejiendo el resto de ella. Así que si te ha gustado este tutorial, no olvides darle un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios y te ayudaré en lo más breve posible. Así que nos vemos en el próximo tutorial.